El Señor esté bendiciendo la vida de cada uno. ¿Sí me están escuchando bien? Sí, eso, muy bien. Bueno, vamos entonces a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo. Mateo capítulo 16. Y vamos a leer en el versículo 24. Mateo capítulo 16. Vamos a leer el versículo 24, un pasaje creo que muy conocido. Mateo 16, 24, les invito a acompañarme ahí en sus Biblias, dice de la siguiente manera. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Una vez más. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Una vez más. Señor Dios de la gloria, gracias damos por tu misericordia que se renuevan cada mañana. Gracias damos, Señor, por tu gracia que es sobreabundante por encima de lo mucho que es nuestro pecado. Gracias te damos, Señor, por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien tomó nuestro lugar para recibir sobre sí el juicio que nosotros merecíamos. Gracias por aquel que llevó en sí mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para darnos vida, para darnos salvación, para darnos esperanza. Grande eres, Señor, y digno de suprema alabanza, Dios de verdad, sin ninguna iniquidad en ti, el Padre de las luces, en quien no hay tiniebla, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Santo, santo, santo eres tú, Señor. Estos seres celestiales alrededor tuyo lo repiten momento tras momento, Señor. Cuán grande es tu gloria, tu poder, tu majestad. Gracias te damos, oh Dios, por permitirnos acercarnos a ti, por darnos la libertad de hacerlo por medio del camino que nuestro Señor Jesucristo abrió. Gracias, Padre, porque tenemos la confianza de que si clamamos a ti, tú nos oyes. Todo gracias al perdón que hemos recibido por Cristo. Todo gracias a que ahora, habiendo puesto nuestra confianza en Él, hemos sido recibidos a tu familia, Señor. Qué gran privilegio el llamarte Padre, el saber que gozamos contigo una relación tan estrecha, Señor. Gracias te damos por tu palabra, porque ella es viva, porque es verdad, porque no miente, porque no hay equivocación, Señor, en ella. Gracias te damos, Dios, porque nos ha dejado una palabra profética la más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Suplicamos entonces, Señor, que nuestro corazón esté dispuesto a ti, que nuestras mentes y nuestras conciencias estén abiertas, anhelantes, deseosas de escucharte, de contemplar a Cristo, de ser transformados a través de ella. Y aún, Señor, que haya salvación para aquellos que aún están en tinieblas. Guíanos, Señor, te rogamos que sea tu Espíritu hablando a nuestra vida a través de tu palabra, para que en todo y por todo seas tú glorificado, porque solo tú mereces la honra y la gloria a través de Cristo en la iglesia, ahora y por siempre. Amén. Muy bien.
Como decía, es un versículo que probablemente es muy conocido para la mayoría de nosotros. Se habla mucho de él. Y bueno, mi deseo es ocuparme de una pequeña frase del versículo, no de todo, solo de una parte. Habría mucho que podríamos hablar. Pero dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, muchas veces este versículo lo hemos tomado así como lo leí, pero no hemos tenido en cuenta qué es lo que ha estado sucediendo y qué es lo que ha estado ocurriendo para que el Señor diga estas palabras. Si miramos los versículos anteriores, el versículo 21, bueno, desde el 13, pero vamos a ocuparnos del 21. En el versículo 13 está el relato de la pregunta que el Señor le hace: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Le pregunta a sus discípulos y empiezan a responder, bueno, unos dicen que eres uno de los profetas, que eres Elías, etcétera, etcétera. Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y Pedro responde, todos, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro hace una declaración reveladora, como dice el Señor, porque el Padre así se lo declaró, ¿cierto? Pero Pedro dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Cristo. El Señor menciona unas cosas y dice el 20, que desde entonces el Señor les dijo a sus discípulos que no le dijesen nada a nadie de que Él era el Cristo. Versículo 21. Desde entonces, es decir, en función de la revelación que había sido ahora clara para ellos, en función de esta verdad que era ahora indiscutible, confirmada por la misma boca de Dios para ellos, desde ese momento en que ellos supieron por boca del Señor que Él era el Cristo, el Señor les empezó a declarar lo que había de pasar con el Cristo. Y no son cosas arbitrarias, son cosas que estuvieron figuradas en el Antiguo Testamento, son cosas que la Escritura misma declaraba acerca de lo que pasaría con el Mesías. Entonces el Señor, después de tan magnífica declaración, les declara, es necesario que vaya a Jerusalén, que padezca mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y que sea muerto y que resucite al tercer día. Entonces Pedro, ¿cierto? Nuestro Pedro, entonces Pedro le dice, Señor, esto no te puede pasar. De hecho, en la traducción dice, Dios no permita que tal cosa te pase. O sea, miren lo enfático que está haciendo Pedro ahora. Que no te pase tal cosa, Señor. Ten compasión de ti. Y la famosa respuesta del Señor, pero mire, pero volviéndose el Señor, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. No está diciendo que Pedro estuviese poseído por Satanás en ese momento, igual no es en eso en lo que nos queremos detener. Pero miren lo que el Señor explica. La razón por la cual el Señor hace un énfasis tan grande es que sí, probablemente Satanás estaba detrás de todo esto, pero la explicación del Señor es, no estás poniendo la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿De quién es esa manera de pensar? De Satanás. ¿Quién enseña al hombre a pensar así? El príncipe de las tinieblas. Entonces dice a sus discípulos, están todos aquí en la misma conversación, pero a raíz de las palabras de Pedro, el Señor se dirige a Pedro, pero ahora tiene una palabra para todos los demás, para contextualizar a la vida de cada uno esto que acaba de suceder. Y dice el Señor, entonces, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame.
El Señor está haciendo un contraste notorio, mayúsculo, entre lo que es la manera de pensar a la luz del mundo, lo que es la manera de pensar a la luz de la influencia del príncipe de este mundo y lo que significa pertenecer a Cristo y lo que significa ser de los suyos. Pedro había hecho esta tremenda declaración por revelación del Señor y un momento después está diciendo, Señor, pero que nada te pase. El Señor les dice, si ustedes tienen claro que yo soy el Cristo y ya les estoy haciendo claro que soy el Cristo, entiendan lo que está escrito acerca del Cristo. Porque aunque el Señor no necesariamente, no dice que haya usado textos en particular del Antiguo Testamento, cuando resucita, es claro que las referencias para el judío deberían ser obvias. Porque cuando el Señor resucita y se encuentra a estos dos en el camino de Maús, por ejemplo, los reprende por la dureza de su corazón y luego ¿qué hace? Les explica cómo todo lo que sucedió estaba escrito y fue a través de todo el Antiguo Testamento diciéndoles por qué se sorprenden si así era necesario que sucediera. Ahora, aquí es donde quiero detenerme en el versículo 24. No es fortuito, entonces no es al azar, no es en vano que el primer requisito que el Señor establece sea, niéguese a sí mismo. Hay un costumbrismo natural, hay una relación natural del hombre con su pasado, del hombre con lo que es su vida en el mundo, pero que una vez que viene a Cristo, o aún para venir a Cristo, el Señor dice, lo primero es negarse a sí mismo. En esa expresión es la que quisiera que pensáramos. Negarse a sí mismo. Quisiera tener unas reflexiones en esto. La expresión negarse a sí mismo es, entiéndame bien por favor, es terriblemente enfática en el idioma original. Indica una total negación. Es decir, no es simplemente, bueno, esto sí, esto no. Es un rotundo no a nosotros mismos. De hecho, una versión antigua dice, repúdiese a sí mismo. Si alguien quiere venir en pos de mí, repúdiese a sí mismo. No tenga ningún afecto por lo que era. Ahora, una cosa que es importante, o dos cosas importantes para notar antes de seguir es, primero, que tal grado de abnegación es imposible por medio del esfuerzo humano. Es decir, nunca nadie podría negarse a sí mismo con total implicación. Nadie por su propia fuerza podría negar todos y cada uno de sus deseos. Pero eso es lo que se está mandando. Eso es lo que el pasaje está diciendo. Una total negación de sí mismo. Entonces, esta realidad de que es un asunto imposible por nuestras manos, ¿hacia dónde nos dirige? Primero, que el Señor no está hablando del esfuerzo humano. El Señor no está apelando incluso a los que no eran sus discípulos que querían venir a Él. El Señor no está apelando a que hubiesen podido lograr algún tipo de justificación por medio de su comportamiento o por medio de la adopción de nuevas costumbres o porque se esforzaron y mejoraron. No, esta primera realidad nos dice que es imposible para el ser humano por sí mismo. Entonces, cuando el Señor hace tal declaración, ¿está queriendo cerrar la puerta a todo el mundo porque es imposible para ellos? No. La implicación es la misma que encontramos a lo largo de toda la Escritura. Y es que el hombre necesita depositar toda su confianza en el que llama. El que quiere seguir tiene que pensar en el valor que tiene aquel que lo llama. Y confiar plenamente en eso, porque el Señor recalca, ¿qué es lo primero?
niéguese a sí mismo. Entiende que por ti mismo no hay mucho, o más bien hay nada que puedas lograr. El llamado básico en el fondo es a la absoluta confianza en el Señor. Y eso, haciendo una aplicación de pronto para los que nos escuchan, que no conocen a Cristo. La situación es igual. Para disfrutar del Señor no es necesario y ni siquiera es posible hacer algo que te permita ganar algo de su parte. No hay lugar. El Señor no está dando lugar para lograr alguna justificación por medio de las obras, del comportamiento, de buenos modales, qué sé yo. El Señor está diciendo, necesitas comprender que no puedes y confiar en el que llama. Venir rendido al Señor que llama. Pero la otra cosa que es importante entonces, es donde para nosotros, hermanos, este asunto de negarnos a nosotros mismos. Es profundo lo que el Señor está queriendo decir. Muchas veces cuando leemos este texto y decimos, bueno, sí, tenemos que decirle no al pecado. Y está bien, es parte del asunto, pero negarse a nosotros, negarse a uno mismo, aquí en el texto, no está hablando únicamente de aquello que es pecaminoso. Negarse está incluyendo, versículo 23, el enfoque que tenemos de la vida. Está queriendo mostrar todo lo que como personas éramos antes de Cristo. Cuando decidimos por Cristo, es una realidad que está en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y nos gozamos en ese texto y predicamos en ese texto y damos gracias al Señor de que ese texto esté en la Escritura. No lo entendemos, Señor, pero gracias, ¿cierto? Pero hermanos, la realidad de que las cosas viejas pasaron muchas veces no es práctica, no es real en las vidas de nosotros. Decimos, sí, las cosas viejas pasaron, pero seguimos pensando como pensábamos antes, seguimos teniendo las metas que antes teníamos, la inclinación, la vocación de nuestra vida sigue siendo las mismas cosas, tratamos con nuestra esposa, con nuestros hijos de la misma manera como lo hacíamos antes de venir a Cristo, hacemos negocios, etcétera, etcétera, etcétera. Toda nuestra vida pareciera que sigue siendo igual fuera de la iglesia. Pareciera que el asunto de seguir a Cristo significó incluir algo más a mi vida, pero no es lo que está diciendo el texto. Niéguese a sí mismo, está diciendo que esto que ahora tengo es mi vida. No hay lugar para más. Niéguese a sí mismo. En la forma de la expresión, no hay puntos medios ni puntos muertos. Es una acción completa hacia lo que sea que el Señor mande. En este asunto, negarse. ¿Qué estoy diciendo con puntos medios y puntos muertos? Cuando hablamos de puntos medios, estamos diciendo, bueno, esto ni es malo ni es bueno, ¿cierto? Por eso muchas veces mantenemos cosas en nuestra vida. Porque decimos, no, hermano, pero la Biblia no dice que sea malo. Sí, puede que no sea tan bueno, pero no es malo. Esta declaración, niéguese a sí mismo, no tiene puntos medios. Y tampoco tiene puntos muertos. Es decir, un punto muerto es un lugar a donde uno llega y de ahí en adelante depende de lo. Bueno, tú piensas así, yo pienso de esta manera y nos damos la mano y seguimos adelante. Esta declaración tampoco tiene puntos muertos. Esto de negarse a sí mismo no deja un solo vacío en su declaración
del que nosotros podamos hacer uso para mantener cosas que no deben estar en nuestro corazón. Ahora, dicho así, quizás es bastante, queda uno un poco desubicado, ¿no? Bueno, y entonces, ¿cierto? Nos anulamos, o sea, ¿cómo sucede eso? ¿Cómo hacemos eso? Miren, primero quiero ilustrar a través de algunos ejemplos en la escritura cómo esto impacta nuestras vidas. Por ejemplo, no lo vamos a leer por causa del tiempo, pero el primero es Moisés. Éxodo capítulo 3, para los que quieren revisar el pasaje, Éxodo capítulo 3 y capítulo 4. El Señor llama a Moisés, se le aparece en una zarza. Moisés, bueno, esto está como raro, ¿no? Está en candela, pero no se consume. ¿Qué es esto? Y el Señor le llama. Y el Señor le dice, bueno, yo he visto lo que ha pasado con los hijos de Israel, yo quiero que tú vayas. Moisés hace 4 preguntas. En la primera, Moisés dice, bueno, pero Señor, ¿quién soy yo para hacer esto? En la segunda, Moisés dice, pero ¿qué le voy a decir? Si me preguntan quién me mandó, ¿qué les digo? No tengo nada. En la tercera, bueno, no es tanto una pregunta, pero Moisés dice, es que no me van a oír. No me van a, ellos no me van a prestar atención. Y entonces, ¿qué voy a hacer si no me prestan atención? Y la última declaración, no pregunta, declaración, que es el resumen de todas estas, es la que expresa lo que está en el corazón de Moisés. Yo no soy el hombre indicado para esto. Yo no soy el hombre indicado para esto. La pregunta mía es la siguiente. ¿De dónde Moisés sacó para dar estas excusas? ¿Por qué Moisés está hablando así cuando Dios mismo le está haciendo un llamado? Negarse a sí mismo. Mire, Moisés era devoto del pueblo de Dios. Moisés había aprendido a temer a Dios. Pero Moisés seguía analizando ciertas cosas desde su propia perspectiva, no desde la de Dios. Él había sido enseñado por su madre antes de volver a Faraón o a la hija de Faraón. Él fue enseñado acerca de quién era, de su identidad. Tanto que por eso salió de Egipto luego. Porque mientras un egipcio maltrataba a un hebreo, él vino y lo mató. Pensando que así era como Dios iba a liberar a su pueblo. Es decir, Moisés tenía claro lo que había de suceder. Pero ¿cómo estaba actuando Moisés? Según su manera de pensar. Moisés no se había negado del todo a sí mismo. Y ahora cuando Dios lo llama, Moisés está del otro lado de la moneda. Primero Moisés pensó que era el Salvador, que iba a ser el que iba a rescatar al pueblo, y de hecho lo fue, pero no como él pensaba. Pero ahora encontramos a Moisés en el desierto, probablemente frustrado, 40 años después de haber salido de Egipto, no haciendo otras cosas que apacentar ovejas. Y ahora que yo no soy nadie, es que Dios me va a decir que vaya y los liberte. Ahora que hasta tartamudo soy, se me pega la lengua. A mí es que ahora me va a decir que vaya a dar un mensaje. ¿Ven lo que quiero decir? Moisés, aunque tenía un corazón por Dios, Moisés tenía delante todavía a una persona que era el principal obstáculo para hacer la obra de Dios. ¿Quién era esa persona? Él mismo. Él mismo. No se había negado por completo a sí mismo. Pero bueno, otro ejemplo, Samuel. El Señor le dice, hay que buscar otro porque Saúl no va más. ¿Quién ungió a Saúl? Samuel. Ahora cuando lo mandan a la casa de Isaí, le dicen, bueno, yo vengo aquí a ungir a un rey, preséntame a tus hijos. E Isaí, según la costumbre de la época, trae a su hijo mayor.
porque se supone que el primogénito es el que va a llevar el liderazgo de la familia, etcétera. Entonces presenta a su hijo mayor. Y Samuel lo ve grande, fornido, acuerpado, un hombre, ¿cierto?, de batalla de pronto, y él dice, este es. ¿Por qué? Porque eso fue lo que había hecho antes. Porque eso era lo que él tenía en su mente de la figura de un rey. Y vaya sorpresa cuando el Señor le dice, no, 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 no veas qué tan grande está, no veas qué tan fuerte está, porque eso no es lo que yo estoy buscando. No estamos diciendo que Samuel fuera rebelde y nada por el estilo, pero Samuel, ¿cómo estaba juzgando la situación que tenía delante? Según su propio parecer, según su propia visión del asunto. Y el Señor le dijo, yo miro cosas que el hombre no ve. Yo estoy buscando un corazón para mí. Y es tremendo el ejemplo de Samuel porque nos da al mismo tiempo el lado positivo. Pasó el segundo y ¿qué dijo Samuel? No. Pasó el tercero, no. El cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, no. Y pareciera que... Y él dice, bueno, no tienes otro. Es decir, si el Señor me mandó, aquí está, así yo no lo haya visto. Y él dice, sí, tengo uno, el menor, está por allá en el campo cuidando las ovejas. ¿Y qué dice Samuel? No lo ha visto siquiera. No lo ha visto siquiera. Y dice, mándalo a buscar, porque lo necesitamos aquí para esto. Si él no viene, no podemos hacer nada, así que mándalo a traer. La parte positiva. Otro ejemplo, Marta. Marta, la hermana de María, las hermanas de Lázaro. Cuando llega el Señor, ¿qué es lo primero que le dice? No sabemos si en un tono hostil o qué, pero ¿qué es lo primero que le dice? Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. Ella sabía quién era el Señor, ella sabía qué poder tenía el Señor. Y el Señor se le presenta como la resurrección y la vida y le pregunta que si lo cree. Y ella dice, sí, Señor, yo sé que mi hermano resucitará en el día postrero. ¿Y cómo le responde el Señor? Porque lo que ella dijo era cierto, pero no estaba en ese momento captando las palabras del Señor. ¿Por qué? Porque estaba agobiada por su luto, porque su hermano murió, qué sé yo, y el Señor le dice, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Tremenda respuesta. Mire, ya, deja de ver las cosas así y escúchame. Pon atención a lo que te estoy diciendo. Tremenda revelación que se le está dando. Y ella sigue acusando al Señor porque no vino a tiempo. Sí creía en que el hermano iba a resucitar, pero parecía que no era claro que el Señor mismo es el poder de la resurrección. Él es la resurrección misma. Pero otro caso que quisiera revisar para terminar es el de Pablo. En Filipenses capítulo 3, aquí tenemos la otra cara de la moneda. De hecho, la vida de Pablo es un constante recordatorio acerca de lo que significa verdaderamente el negarse a uno mismo. Pero Pablo en el capítulo 3, él en los primeros versículos, habla de todas sus credenciales. Bueno, así se le han llamado, ¿cierto? Es interesante que él dice en el versículo 3, nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo. Y miren lo que dice, no teniendo confianza en la carne. ¿Y qué es lo que describe del versículo 4 al 6? Todas las razones por las cuales él hubiese podido confiar en él como persona. Yo soy de la tribu de Benjamín, bueno, circuncidado del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. O sea, si hay alguien que puede sentarse en todo lo que sabe y conoce, soy yo. Pero ¿qué dice el versículo 7 y 8? El contraste es este.
Todo lo que era para mí ganancia, ahora es pérdida. Todo lo que aparentemente yo era, y repito, si hay alguien que podía, miren, dicho de una manera como para transmitir la idea, si alguien podía confiar en su religiosidad era Pablo. Si alguien podía decir, mujer, es que a mí no me echan cuentos porque yo he hecho las cosas bien, era Pablo. Pero ¿qué dice Pablo? Todo esto que parece ganancia ante el mundo no sirve delante de Dios. No, no es útil, no es la razón de ser. Él dice, entonces, todo esto que era para mí ganancia, ahora es pérdida. ¿Por qué? Porque no es porque hay, él está haciendo, él lo aclara, por amor de Cristo. Pero el versículo 8 extiende más la explicación y dice, por la excelencia del conocimiento. Pablo era fariseo, no se les olviden. Si había que preguntarle a alguien qué decía la ley acerca de algo, era Pablo. Él sabía de todo acerca de la ley y él dice que eso es pérdida porque ahora el conocimiento de Cristo Jesús es más excelente, es mucho mejor. Y eso es ahora el objeto de su confianza. Todo lo anterior, dice, lo tengo por basura, y la palabra es fuerte porque habla de estiércol. Esa basura ahí no es que usted cogió el papelito del mecato y lo echó allá, entonces eso es basura. Él está hablando del estiércol, de los desechos orgánicos. Él dice, así estimo yo todo lo que era sin Cristo. Y repito, era un hombre que estaba en la religión correcta. No está diciendo que las cosas pasadas eran estiércol, no. Está diciendo mi estima de aquello es como si uno estimara el estiércol, la basura. ¿Por qué? Porque el conocimiento de Cristo es muy excelente, es superior, es magnífico. Ahora, ¿dónde vemos esto de negarse? Sigamos. Bueno, dice el final del 8, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. 9. Y ser hallado en él. ¿Cómo? No teniendo, ¿qué cosa? Mi propia justicia. Es decir, quiero que cuando el Señor venga, no encuentre en mí nada de mí. Que toda mi confianza, toda mi justicia, toda mi forma de vida esté en la justicia, sigue diciendo el versículo, que es por la fe de Cristo, la que es de Dios por medio de la fe. Tremendo. Y una vez más un llamado a los que no conocen al Señor que de pronto nos escuchan. No hay nada, absolutamente nada a lo que puedas aferrarte sino a Cristo para tu salvación. No hay conducta, no hay asunto que tú puedas poner lo más bonito posible, que sea útil como ganancia para la salvación. Pero a nosotros los creyentes parece que se nos olvida que así es como ha sido y así es como va a ser. Porque de otra manera, ¿por qué entonces nosotros insistimos o persistimos en que muchos asuntos de nuestra vida permanezcan como siempre? En que vivamos a la luz de metas del mundo, que estemos buscando las cosas de este mundo. Miren, el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, no podemos profundizar, pero la mayoría conoce el versículo, dice en una expresión, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ustedes se imaginan al Señor Jesucristo preocupado porque tiene que hacer 30 carpas este mes para que le quede el saldito para pagar en data crédito. ¿Cierto? O sea, había que trabajar y Pablo trabajaba. Pero ¿cómo era la relación de Pablo con su trabajo? En función del reino de Dios.
¿Cómo era la vida de Pablo en relación con todas las cosas a su alrededor? Buscando el reino de Dios y su justicia. Eso es negarse a uno mismo. En 1 Corintios 9:27, el apóstol Pablo dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Ese golpear el cuerpo no significa simplemente no pecar. Ese golpear el cuerpo se refiere a todo asunto ligado a mi carne. Y no necesariamente tiene que ser pecaminoso, pero todo asunto ligado a este cuerpo natural, a esta vida natural, esta vida la cojo y la esclavizo. ¿Por qué? Porque estoy buscando cosas supremas. Eso es negarse a sí mismo. Es importante para nosotros reflexionar, hermanos, porque yo pregunto, usando este último texto de Pablo, ¿será que nuestra carne es mejor que no necesite ser subyugada? ¿O será que a nosotros nuestra carne no nos da problemas? Así que no necesitamos golpear nuestro cuerpo, hermano. Eso es muy extremo. A nosotros la carne no nos da problemas. ¿Acaso no nos sorprendemos en la vida diaria tomando decisiones como una persona natural? Como si fuéramos de este mundo. ¿Acaso no nos sorprendemos mirando que nuestra vida está en función de tener más plata, de tener más cosas, de tener un mejor nombre, de tener un mejor sueldo, de qué sé yo? Que muchas de ellas son lícitas. Nadie está diciendo que sea malo trabajar, ni que tenga una casa, ni que se compre un carro, ni que, hermanos, eso es absolutamente lícito. Pero, por ejemplo, gastamos más comprando un televisor porque ya se acerca el mundial, suponiendo, como una propaganda que salió hace un tiempo, de hay que comprar televisor porque viene el mundial. Gastamos más en eso que lo que ofrendamos al Señor. Hermanos, eso dice de a quién estamos negando o de si realmente nos estamos negando. Invertimos más en adornar lo externo que en un espíritu afable, que en un ornamento interno. Eso dice de a qué nos estamos negando. Esto de negarse a nosotros mismos no es que tenemos una idea que si el pecado viene y le digo no porque mi carne quiere pecar. No, hermano, se trata de un enfoque completo de la vida. Se trata de los valores que tenemos, de las prioridades que tenemos, del uso de nuestro tiempo, de nuestro dinero, de nuestras fuerzas, de las cosas que buscamos en este mundo, porque estamos en el mundo. El Señor nos dejó aquí, pero no para este mundo. Poned la mira en las cosas de arriba, dice Colosenses, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, dice Corintios. Puesto los ojos en Jesús, dice Hebreos. Hermanos, tenemos que renunciar, tenemos que esclavizar esta carne que diariamente nos mete en problemas o quiere meternos en problemas. El apóstol Pablo lo dijo en Corintios, lo estudiamos hace un tiempo. Están llenos de celos, de pleitos, de contiendas. ¿Y de dónde viene eso? Son carnales, andan como hombres. Hermanos, la invitación en esta noche es a que revisemos con detenimiento nuestra vida, porque el que de verdad va a seguir a Jesús, y miren que eso está al final. Aquí hay muchos que hemos decidido, que ya decidimos seguir a Cristo. Entonces tenemos que negarnos a nosotros mismos. Si no le estamos siguiendo. Es que eso es lo que dice. Si alguno quiere venir en pos de mí, vuelvan ahí a Mateo, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sigan. Está acá al final. No sígame y ahí vamos arreglando. No, necesitamos entender que necesitamos morir a nosotros mismos. Haced pues morir lo terrenal en vosotros. Y todo lo terrenal no es solamente pecado.
El pecado está ahí, eso va de primero. Pero cuando habla de terrenal, incluye la visión natural con que llevamos muchas veces nuestra vida. Incluye el acto de no estar viviendo en función de lo celestial, de lo futuro, de lo próspero, de lo verdaderamente próspero. Filipenses 3:20, al final de este mismo capítulo, en el ejemplo que vimos, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos. Negarse a uno mismo es no vivir para este mundo. Hay que marcar la diferencia en este mundo. Hay que hacer lo que debamos hacer en medio de este mundo, pero para la gloria de Dios. Que no nos sorprenda el Señor, hermanos, confiando en nuestra justicia. Que no nos sorprenda el Señor viviendo como si la eternidad fuera en este mundo y en estas condiciones. Dice un texto en Corintios, ¿o provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Que el Señor nos ayude por medio de su palabra a entender las palabras de Juan. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. No es que el Señor crece y yo voy detrás de Él también. No, hermanos. Si el Señor está creciendo en nuestra vida, inevitablemente nosotros tenemos que menguar. Y nuestra manera de ver el mundo, los problemas que a veces ocurren en las iglesias, hermanos, vienen de dentro nuestro, no de la voluntad de Dios, no vienen del propósito de Dios, vienen porque nosotros no hemos querido menguar, porque nosotros no hemos querido humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Que el Señor nos ayude, porque el Señor no lo va a pasar por alto. El Señor tratará con nuestros corazones conforme a lo que encuentre en Él. Ojalá que lo que encuentre en nosotros glorifique completamente su nombre. Vamos a orar una vez más. Padre, gracias, Señor, por tus misericordias para con nosotros. Padre, es que se renuevan cada mañana, de otra manera ya habríamos sido consumidos. Nunca podríamos detener la gratitud por tus misericordias. Gracias, Señor, por hacernos ver que tener una mente ligada a este mundo es obra del príncipe de la potestad del aire y de su gobierno, de su imperio, de su dominio. Gracias, Padre, por el llamado de nuestro Señor a estar atentos que lo que realmente estamos en Cristo necesitamos ver de una manera completamente distinta a nuestra vida. Aún, Señor, confesamos que no hemos sido fieles en eso. Tú eres perfecto, es de nosotros la mancha. Perdónanos, Señor, te rogamos. Y por tu palabra, permítenos, Señor, tener pleno discernimiento para que día a día, mientras peregrinamos en este mundo, podamos deshacernos de esta mente natural. Que pongamos en ejercicio cada día más y mejor la mente de Cristo. Que resueltamente golpeemos nuestro cuerpo y lo pongamos en servidumbre, no sea que nos descalifique. Oh Señor, no queremos llegar a tu presencia y ser avergonzados. No mereces, Señor, nuestro glorioso Salvador, no merece un pueblo que no le aprecie. Oh Padre, que el amor de Cristo constriña profundamente nuestro ser, de manera que ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que murió por nosotros. ¿Cómo no valorar el amor con que hemos sido amados? Haz sensible nuestro corazón, Señor, a ti, a tu palabra. Permítenos seguir a Cristo, seguir las pisadas del Maestro con absoluta fidelidad, Señor.
que podamos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, como lo dice tu palabra. Señor, que no seamos complacientes con nuestro engañoso corazón, sino que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Padre, a ti damos la gloria y la honra porque solo tú tienes poder para hacer esto, porque solo tú puedes cambiar el corazón, porque solo tú puedes redimir. El hombre, por mucho que se afane, por mucho que consiga y pague, nunca podría pagar el rescate de su vida o de la de su hermano. Tanta era la deuda por el pecado, Señor. Pero gracias porque el Hijo Eterno se humilló a sí mismo para ir a la cruz y cancelar la deuda. No podríamos pagar, Señor, lo que has hecho por nosotros. ¿Cómo no entonces serte fiel? ¿Cómo no entonces renunciar? Está viciada al pecado, que no hay nada en ella que encuentre algún paralelo en la persona de Cristo. Que por el contrario nos ocupemos, Señor, de todas las cosas que has hecho nuevas en nuestro corazón. Habla a nuestros corazones, Señor, por medio de tu palabra, para la honra y la gloria tuya. A ti encomendamos nuestras vidas en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien.